Es un honor para mí, como presidente de la Sociedad Yucateca de Medicina del Deporte, pues presentarles al doctor Gil Rodas. Nos va a dar el enorme gusto de darnos una presentación de muy, muy alto nivel para todos los que estamos en este tema de la medicina del deporte. El doctor Gil Rodas es especialista en medicina de la educación física y el deporte por la Universidad de Barcelona. Tiene un PhD por la Universidad de Barcelona y como parte de su experiencia profesional, tiene un currículum muy amplio, de entre los cuales es jefe de servicios médicos de la Real Federación Española de Hockey, ha estado también en los Juegos Olímpicos de Barcelona, miembro también de la Comisión Médica del Comité Olímpico Español desde el 2013, es investigador, ¿sí? Además de pues ser eh, médico y líder en lo que es el departamento médico del Fútbol Club de Barcelona y director también de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Clínic y Sant Joan de Déu de Barcelona, además de profesor de la universidad también, profesor asociado de la Universidad de Barcelona. Entonces, y un currículum pues impresionantemente largo que no nos daría el tiempo de esta plática para presentar al doctor, pero sin más, pues le quiero dejar el micrófono y la pantalla al doctor para que nos ilumine con esta plática. Doctor Gil. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Joaquín, por esta presentación. La verdad es que cuando me lo propusisteis, pues estuve encantado, porque siempre que es poder informar, poder ayudar a aprender cosas nuevas a gente que tiene esta sensibilidad por la medicina del deporte, para mí es un placer. ¿Vale? Felicitar evidentemente a la Sociedad Educativa de Madrid Medicina del Deporte por esta iniciativa y sin más empezamos. Y la verdad es que probablemente pues igual hubiera estado más cómodo explicándoos aquí pues lo último que sé sobre, por ejemplo, lesiones musculares y tendinosas. Pero esto yo creo que seguro que ya lo hemos repetido tantas veces que siguen habiendo cosas nuevas a aprender. Pero hay un campo nuevo que es las ortómicas que yo creo que debemos empezar a profundizar los médicos del deporte. Todo lo que hace referencia a las ciencias ómicas hoy es una de las cosas más importantes dentro de lo que son los grandes hospitales porque intentan llegar a lo que se conoce como medicina personalizada. Si nosotros sabemos cómo son nuestros pacientes y cómo responden a las enfermedades, podremos mejorar muchísimo los tratamientos individualizados. Y las ómicas, gracias al gran aporte tecnológico en los últimos años, nos permite realmente profundizar en esta área. Pues, ¿por qué no? La medicina del deporte también aprovechar de este conocimiento que es toda la referencia a nivel de las ómicas. ¿Vale? No tengo conflicto de intereses. Estas son las entidades que trabajo pues, el día a día y la cual realmente me da un abanico de posibilidades de trabajar desde el deportista de alto nivel hasta el niño que tiene una apofisitis o hasta la persona que tiene una artrosis. Y quizá hemos hecho este plan, que primero haremos un poquito contextualizar por qué es interesante la escultómica. Hablando un poquito de los estudios que hemos realizado nosotros, ya no es estar haciendo un repaso de la bibliografía, sino lo que hemos hecho nosotros. Y probablemente qué cosas, implicaciones puede tener ya en el día a día en el ámbito de la medicina del deporte en el Fútbol Club Barcelona. Mira, para contextualizar, a ver, es verdad que gran parte de la charla va sobre deportistas de alto nivel. Y probablemente focalizado sobre todo en el fútbol. ¿Por qué? Porque en el fútbol tenemos un gran problema. Y el gran problema es que los deportistas, futbolistas profesionales, en vez de curarlos cada día más, lo que nos está pasando es que se están lesionando cada día más. Pensar que estos clubes de fútbol que mueven millones y millones de euros, que plantean y diseñan estrategias preventivas para reducir las lesiones, aún así siguen aumentando las lesiones. Y este es un estudio realizado por la UEFA, ¿vale? La Asociación de Clubes de Fútbol Profesionales de Europa, donde valoró que probablemente en los próximos años van a haber un incremento muy importante de dos tipos de lesiones. Las lesiones de los isquiotibiales, en el cual se espera que un equipo de fútbol profesional tenga hasta 12 lesiones de isquiotibiales, fundamentalmente el bíceps femoral, cada temporada, y lesiones del ligamento cruzado anterior. Las otras, tanto lo que son referencia a lesiones de pubis como lesiones de tobillo, parece que las estrategias que estamos llevando a cabo dan fruto y disminuyen.
pero las musculares y las propias del ligamento cruzado anterior van a aumentar. Es más, en este estudio, con más de 12.000 lesiones, con un seguimiento de más de 18 años, con todos los clubes profesionales que participan en la Champions League, ha demostrado cómo en general las lesiones parece que realmente van disminuyendo, menos las lesiones musculares que siguen aumentando. Fijaros lo que nos comentan en este estudio de Axman, que llegará un momento en que estamos hablando de que una de cada 4 lesiones que se producen en el fútbol profesional van a ser lesiones de isquio, y sobre todo del bíceps femoral, y que se están incrementando y no encontramos la llave para poder realmente gestionarlas mejor y que esto sea, en vez de ir para arriba, que vaya para abajo. Y no es difícil encontrar que partidos importantísimos donde se están jugando grandes cosas, competiciones de fútbol, desde tanto de clubes como campeonatos de naciones, se nos lesiona al jugador más importante de una lesión del bíceps femoral, pues 2, 3 o 4 semanas antes. Imaginaros que pierde todo el mundo, pierde el club, pero pierde el espectáculo, pierde el equipo y pierde todo. ¿Vale? En este contexto de la lesionabilidad, yo creo que todo el mundo que está alrededor del jugador tiene que aportar. Y los fisios tienen que aportar en mejorar la rehabilitación. Los médicos del deporte, yo creo que tenemos ahora una herramienta muy importante que os voy a explicar ahora, que es el Sportomics, para intentar monitorizar a nuestros jugadores de una forma más precisa, intentar prevenir sus estados de fatiga, evidentemente, controlar sus cargas de trabajo, para que podamos realmente disponernos mejor todos los partidos de la temporada y, evidentemente, minimizar sus lesiones. Y esto es un reto importantísimo. Para eso, evidentemente, necesitamos trabajar multidisciplinarmente. Entonces, con este contexto, para ver, ostras, que realmente tenemos un problema, la magnitud del problema es grande, es ¿qué podemos hacer? Muchas cosas, pero una quizá es monitorizar mejor a nuestros deportistas. En este campo, la monitorización Sportomics, que incluye todas las especialidades nuevas que van desde la genómica, la transcriptoma, la proteómica y la metabolómica, más algunas más que iremos haciendo, nos va a permitir conocer mucho mejor cuál es la respuesta al ejercicio físico, al entrenamiento y a la competición de nuestros deportistas, para poder hacer planes y estrategias individualizadas a cada uno de nuestros deportistas en función de cada una de las lesiones. Evidentemente, esto es muy ambicioso, es muy nuevo, pero empieza a haber algo. Si nosotros miramos lesiones isquiotibiales en PubMed, saldrán miles de referencias. Si miramos Sportomics hoy, bueno, hoy no, hace 2 días, solamente había 19 publicaciones al respecto. Con lo cual es un campo emergente, y aquí hay gente joven que veo, que os animo a que sea una de vuestras líneas de investigación de cara al futuro. Cuando estudiábamos medicina, nos explicaban perfectamente que delante de un estresor, la célula tiene su núcleo, tiene su ADN, y ese ADN es capaz de transferirlo a través del ARN para sintetizar proteínas, enzimas, que van a ser fundamentales para muchísimos procesos metabólicos y fisiológicos dentro del cuerpo humano, y que luego, evidentemente, sufren una degradación que acaban con los metabolitos en la orina o la sangre. ¿Vale? Todo este proceso va a generar una cantidad de biomarcadores, de señales, que las pudimos intentar tenerlas nosotros, captarlas. Antes esto era muy difícil porque no había suficiente tecnología, pero estos biomarcadores pueden ser interesantes de cara a conocer la susceptibilidad de nuestros deportistas a sufrir determinados tipos de lesiones. Biomarcadores que nos expresen fundamentalmente en qué momento, por ejemplo, se encuentra una lesión muscular tendinosa o poliartrosa. Biomarcadores que nos permitan conocer el estado de overreaching previo a un estado de fatiga o de fatiga crónica. Es decir, ahí vamos a poder intentar objetivar algo que le está pasando a nuestro deportista que probablemente, si no lo controlamos bien, se nos va a lesionar o va a disminuir su rendimiento físico. Estos biomarcadores realmente son inmensos en cuanto a datos. Fijaros pues, que si estamos hablando de que tenemos aproximadamente 25.000 genes, estamos hablando de más de 6 millones de SNPs, de polimorfismos. Ahora os contaré lo que es un polimorfismo. A nivel de transcriptoma de la ARN, estamos hablando que podríamos tener más de 40.000 biomarcadores, de proteómica más de 400.000, o a nivel de metabolitos en orina, pues más de 200.000. Claro, tenemos ahora un trabajo por delante muy importante de ver qué biomarcadores necesitamos para poder realmente utilizarlos con nuestros deportistas cada día. ¿Qué es un biomarcador? Pues mira, fácil. Es un indicador de un proceso biológico, que puede ser el proceso patogénico o no, que nos permiten valorar una respuesta o intervención, incluido cuál es la respuesta a esta terapia.
¿Cuántas veces hemos nosotros tenido que hacer un programa de entrenamiento o hemos tenido que dar una medicación a un deportista? A algunos les ha ido bien y a otros no. ¿Por qué? Pues porque probablemente desde su susceptibilidad genética hacen que ya sean buenos respondedores o malos respondedores a una terapia física o a una medicación. Si no sabemos esta susceptibilidad genética, de entrada ya perdemos mucho camino de cara a curar o a mejorar el rendimiento de nuestro deportista. Esto es la gran ventaja que tenemos ahora, que no teníamos hace 10 o 15 años, es que era complejo y muy caro. Pero hoy el conocimiento de un genoma es muy barato. La posibilidad de hacer todo lo que son la expresión génica del RNA sigue siendo, sí, es barato. Barato, entre comillas, sobre todo en este mundo profesional de futbolistas que mueven millones, pero es realmente mucho más barato. Entonces, creo que las portómicas, con esas ciencias nómicas que van de la genómica, transcriptoma proteómica y metabolómica, con los biomarcadores que podemos obtener, pueden ser útiles para una serie de cosas. ¿Para qué, fundamentalmente? Andrés Inés nos dice, podríamos intentar ayudar a predecir estados de fatiga u overreaching a nuestros jugadores. O sea, levantar el dedo antes de que el jugador entre en fatiga. ¿Podríamos ayudar a predecir lesiones de nuestros jugadores del fin de semana que viene? ¿O podríamos incluso ayudar a monitorizar las propias lesiones para saber en qué momento la lesión está? Está en una fase inflamatoria, está en una fase degenerativa, reparativa, fibrótica, porque si no vamos a poder poner PRP en un momento dado que igual no es el momento que le va bien. Pero ¿cómo sabemos exactamente en qué proceso está? Pues igual con una gota de sangre yo puedo saber si está en estas 4 fases propias del healing process, por ejemplo, de la lesión muscular. Es evidente que hoy tenemos la posibilidad de monitorizar de una forma increíble a nuestros deportistas y a su entorno, evidentemente, ¿no? Pero evidentemente hay profesionales que ya se encargarán de que el césped esté bien, de que las condiciones sean buenas. Nosotros nos debemos de preocupar de la salud de nuestros deportistas, de su rendimiento e intentar minimizar sus lesiones. Y para eso hoy hay herramientas tecnológicas que nos permiten controlar desde el sudor, desde cualquier tipo de aspecto a nivel analítico, más lo que os propongo ahora, todo lo que hace referencia a los nuevos conceptos de las pónicas. Este es el ciclo de la monitorización del deportista que ya publicamos en el año 2017. Es uno de los artículos más referenciados hoy en medicina del deporte. Y lo que intentábamos es que para explicar y plasmar es cuando yo quiero monitorizar un deportista, tengo que monitorizar 2 cosas fundamentales. La carga externa que la puedo controlar a través mediante dispositivos tipo GPS, en los cuales yo sé cuántos minutos corre, qué velocidad implica cada uno de sus ejercicios, qué distancia, qué aceleración, qué desaceleración, ¿no? Sería el coche, pues todo lo que referencia a la parte mecánica. Pero luego tengo que ver cuál es la respuesta del organismo a esta carga. Y eso es lo que se conoce como carga interna. Que tiene ahora una pequeña matriz que os explicaré. Y que normalmente esta carga interna la hemos valorado pues, con la frecuencia cardíaca, con el RPE, es decir, lo que percibe el jugador, con las CPKs, con el cortisol, con la testosterona. Llevamos muchos años haciendo estos biomarcadores y, sinceramente, nos hemos dado cuenta de que poco nos han servido. Tenemos que buscar nuevos biomarcadores, mucho más objetivables y más robustos. Si nosotros conocemos y tenemos conciencia de monitorizamos a nuestros deportistas, por una parte la carga externa y por otra parte cómo responde a la carga interna, yo puedo hacer un cuadro como este de 4 sentidos donde puedo saber perfectamente si esa carga que yo le he dado al jugador la está asimilando bien o no. Y si no lo asimila bien, porque los biomarcadores me están diciendo de que no se está, puede estar fatigándose, yo lo que tengo que hacer es reducir la carga de entrenamiento. Y lo mismo, puede ser al revés. Si yo tengo una buena asimilación, voy a permitir y voy a hacer una gestión con nuestros entrenadores, es decir, oye, este chico puede seguir aumentando la carga porque tiene una asimilación perfecta de esta carga de trabajo. ¿Vale? Esto cuando tú vas a un entrenador, normalmente lo hablamos muchas veces por la nariz, ¿no? No, va bien. Bueno, pero ¿por qué va bien? O va mal. Y cuando va mal un jugador, todo el mundo se pone nervioso. Primero el entrenador. ¿Pero por qué va mal? Nada, le has hecho análisis de sangre, va todo bien, le has hecho un estudio de composición corporal, más o menos con el mismo peso.
tenemos todavía muy poca información de cómo un individuo realmente responde a la carga de trabajo y sobre todo a estos niveles de alto nivel. Dos diapos un poquito densas, pero solo para recordar que esta carga de trabajo que la podemos monitorizar con GPS o con que aquí os pongo el ejemplo, por ejemplo, de un track de Wimos, y yo sé que en México está muy extendido el real track con Wimos, requiere, o sea, se propone luego una carga interna, pero ojo que la carga interna, para ser fidedignos, de lo que nos hablaba de Intelligering, se tendría que medir durante el ejercicio físico. Como es difícil medirla durante el ejercicio físico, lo que hacemos es medirla después del ejercicio físico y entonces lo que hacemos es valorar, monitorizar la respuesta aguda, ¿vale? Esto es un matiz que es pequeño, pero es importante. Entonces, si yo mido la frecuencia cardíaca durante un entrenamiento, sí que estoy monitorizando carga interna propiamente dicha. Si yo valoro unos metabolitos en orina al cabo de 24 o 48 horas, estoy más valorando la respuesta al ejercicio agudo. Empezamos un poquito qué hemos ido nosotros trabajando en esos últimos 5 años a nivel de las distintas ómicas, ¿vale? Y en cuanto a genómica, hemos realizado diferentes estudios que han sido publicados en diferentes revistas y fijaros que casi todas son desde el 2019, 21, 22, todo es muy reciente. Hemos tenido la suerte de tener un club que ha tenido la sensibilidad de ayudarnos a poder estudiar a sus deportistas, ¿vale? Hemos tenido la gran suerte que el club nos ha financiado una parte, otra parte hemos tenido que ir a buscar empresas potentes, por ejemplo, en este caso Grifos, para que nos ayudaran. Pero esta combinación entre empresas, universidad y Fútbol Club Barcelona nos ha permitido estudiar a los deportistas a este nivel, ¿vale? Una aclaración para los que no nos acordamos de lo que es un polimorfismo, ¿vale? ¿Qué pasaría durante la charla? El polimorfismo, ahora veis aquí cómo se mueve una pestañita aquí debajo del exón, ¿vale? El polimorfismo sería esa variante genética o marcador genético que no llega a ser una mutación, porque ese cambio en un alelo, un nucleótido, no significa un problema, sino sencillamente igual significa pues una mejor síntesis, por ejemplo, de actina 3. Y esa pequeña disminución de la proporción de síntesis de la actina 3 igual sí que tiene que provocar igual una mayor susceptibilidad a sufrir lesiones musculares. Pero no es una mutación, ¿vale? Y os he dicho que hay casi 60 millones de posibilidades de polimorfismos. El estudio de estos polimorfismos nos ha dado un gran conocimiento sobre susceptibilidad genética a sufrir diferentes lesiones y procesos. Por ejemplo, una cosa muy importante. Nosotros tenemos los genes que codifican las fibras de colágeno de nuestros tendones, están codificados por genes como el colágeno 1 a 1, colágeno 1 a 1 o colágeno 5 a 1, que codifica el alfa 1 y el alfa 1 5. Bien, esto está localizado en un cromosoma, el colágeno 1 en el cromosoma 17 y el colágeno 5 en el cromosoma 1. Hay diferentes polimorfismos de cada uno de los genes que han sido identificados y que ya han sido asociados a riesgo o aumento de la susceptibilidad de sufrir lesiones del ligamento cruzado anterior, tener tendinopatías, etc. Es una parte de la película, repito, pero es verdad que es la parte, yo diría, que es no modificable, porque tenemos lo que hemos heredado de nuestros padres, pero está allí. De esto se va luego a hacer la expresión génica correspondiente. Pero ya hay una parte que evidentemente heredamos de nuestros padres que será importante por si vamos a ser más rápidos, más lentos o vamos a tener más susceptibilidad o no de sufrir, por ejemplo, lesiones del cruzado anterior. De los primeros estudios que hicimos que sirvieron para la tesis doctoral del doctor Ricard Prunac, que lo habréis oído hablar porque es el médico del primer equipo de fútbol, realmente encontramos en nuestros deportistas, en nuestros profesionales del primer equipo, lo cual ya tiene mérito, que es siempre hacer estudios en este target tan especial, pues encontrábamos que había ya unas relaciones en concreto que nos permitían obtener unos polimorfismos de susceptibilidad de lesión muscular y también se relacionaban con el grado del tiempo requerido para el return to play en cuanto a la severidad, es decir, no solamente era el riesgo de sufrir sí o no, sino incluso el tiempo de curación de esta lesión muscular.
En genómica realmente hay tres formas de estudiarlo. Una que es estudiar las relaciones con polimorfismos, es decir, en función de un fenotipo tú estudias polimorfismos y haces un análisis multigénico para ver qué genes pueden tener relación con una lesión en concreto. Hay formas, una segunda forma de estudiar es con todo lo que hace el seguimiento de las familias, para ver esas familias cómo se comportan delante de la enfermedad o de la susceptibilidad después de generaciones. Y luego hay una que es quizá más moderna, que es todo lo que hace referencia a los GWAS, que es que estudias, diríamos, todo tu genoma. No vas dirigido a una cosa concreta, sino que haces es estudiar todos tus genes y todos tus polimorfismos y a partir de aquí tú poder encontrar relaciones que te sean útiles de cara a poder tú determinar ya biomarcadores específicos de susceptibilidad en concreto. Eso ya lo hicimos nosotros en el año 2019, publicamos este estudio en cuanto a tendinopatías en relación con deportistas del Fútbol Club Barcelona profesionales. Pensar que con un genoma humano tú puedes llegar a estudiar hasta más de 1 millón de polimorfismos. Eso implica una tecnología brutal, sí, más todo un aspecto de postprocesado bioinformático también muy importante. Pero empezamos a encontrar cosas interesantes como, repito, polimorfismos, que le podríamos llamar biomarcadores, que nos protegen igual de sufrir tendinopatías, o biomarcadores que nos hacen más susceptibles o aumentan el riesgo de sufrir tendinopatías o rupturas del tendón. Y eso es interesante cuando sabemos que hoy que casi el 25% de las roturas del tendón son en personas asintomáticas, que nunca han sufrido dolor del tendón. El poder tener un biomarcador que nuestros deportistas que nos digan, mira, este es de alto riesgo de sufrir una lesión del tendón, pues, hombre, es una pista que nos puede ayudar a buscar estrategias de cara al futuro. Cada uno de nuestros jugadores hemos intentado buscar cuáles son su susceptibilidad a sufrir lesiones musculares y tendinosas. Y eso nos permite, repito, buscar estrategias específicas para cada uno. Y luego veremos si esa susceptibilidad la hemos de también valorar la susceptibilidad a la respuesta de estas lesiones, por ejemplo, a un ejercicio excéntrico o a un isométrico. Porque no vale el isométrico, concéntrico y excéntrico para todo el mundo igual, ya os lo digo. Ahora estamos haciendo esto. Pero habrá un día que os podremos decir, no, es que este deportista, si tú incorporas el ejercicio excéntrico antes de tiempo, a esta persona no le sienta bien, porque le pasa esto, esto y esto a nivel genético y expresión génica. No está tan lejos, de verdad os lo digo, aunque me diréis, ostras, no está tan lejos. Este es uno de los estudios también que realizamos con nuestros deportistas, hombres y mujeres. Otro mensaje que os digo a todos los que estáis en la sala y me estáis escuchando. Hay muy poco estudio riguroso y bien hecho en el mundo del deporte femenino. Sobre todo se ha hecho investigación en el deporte femenino de resistencia, maratonianas, triatletas, pero en futbolistas, jugadores de handball, jugadores de vóley. Sabemos muy poco de ellas, de cómo afecta todo el tema del ciclo menstrual, cómo afecta todo el tema del ciclo, tema hormonal a nivel de las lesiones. Ahora empezamos a oír hablar, pero aún así, aunque empezamos a hablar, todavía hay muchos gaps de conocimientos. Estudiamos el lactina 3, que es varios polimorfismos de lactina 3, y encontrábamos que un genotipo especial de lactina 3, que es el XX, se relacionaba con un incremento de las lesiones musculares en nuestros deportistas y que no había en principio diferencias entre hombres y mujeres, ¿vale? En otras cosas hemos encontrado diferencias, en estas no había diferencias. Pero es que es lógico. Mirad, Messi, ¿vale? Aunque Messi ya no está con nosotros en el Barça, yo lo sigo teniendo mucho en el corazón, ¿eh? Es uno de los hombres, pues lo conocéis, un crack mundial en el fútbol y que nos ha dado muchísimo. Bien, un jugador, un deportista, un hombre, tiene 23 pares de cromosomas, tiene aproximadamente entre 20 y 25 mil genes, y fijaros que la mujer, que es igual, pero fijaros que por su componente del gen de X, tiene como 1000 casi genes diferentes a nosotros, a los hombres. Y eso evidentemente genera de que hay una diferencia solamente por los genes de ser hombre o mujer entre un 1 y un 4%. ¿Vale? Profundizando más en el gen de lactina 3, hemos intentado ver si también se había relacionado esa pequeña, repito, ese polimorfismo lo que nos identificaba de los que tienen el XX
identifican que la proteína de la actina 3 es un poquito más débil y eso evidentemente podría ser motivo de susceptibilidad de tener más lesión muscular. Y probablemente eso también podría ser susceptible de disminuir el rendimiento de nuestros deportistas. Lo hemos estudiado y aunque es probable que nos pase, como siempre, de que se necesitan más estudios para poder confirmar hipótesis, parece que no habría en el genotipo XX, podría ser que no tuviera una gran diferencia entre hombres y mujeres, ¿vale? Lo que sí ha sido una aportación reciente, y es que cuando hemos estudiado los polimorfismos del COD5A1 en hombres y mujeres, encontramos una cosa bien curiosa. Analizamos diferentes genes, diferentes polimorfismos que ya habían estado descritos que permitían identificar o ayudar a identificar susceptibilidad para sufrir lesiones de ligamento y de tendón. Lo que encontramos es que había justamente unos polimorfismos en concretos que nos diferenciaban que el que los tenía o tenía más riesgo de sufrir lesión del cruzado anterior. Pero eso solo servía para las mujeres. Fijaros, de estos 24 hombres y 22 hombres y 24 mujeres, que son los dos equipos profesionales del primer equipo de fútbol, los dos campeones de Champions, 7 mujeres habían sufrido lesiones del cruzado anterior y solo uno había sufrido lesión del cruzado anterior en toda su carrera deportiva, ¿vale? Pues de las 7 chicas que habían sufrido lesión del cruzado, se identificaron perfectamente unos polimorfismos exclusivos de ellas, que no lo tienen ni sus compañeros ni sus compañeras. Esto es importante conocerlo, porque esto evidentemente va a generar quizá ¿cómo lo diría yo? Un debate a nivel ético, que lo vamos a enfrentar, ¿vale? Pues puede ser ético. ¿Vamos nosotros a tener que hacer un test genético antes de fichar a un jugador? Porque si conocemos esto igual no lo fichamos. Ahora no, porque seguimos necesitando mucha más robustez en estos estudios y que se aplique a mucha más gente para realmente tener un dato mucho más robusto. Pero igual, algún futuro lo que te servirá esto puede decir, pues si tú tienes este polimorfismo que realmente nos identifica aumento de la susceptibilidad de sufrir lesiones, lo que vamos a hacer es cuidarte más, buscar estrategias mucho más específicas para ti. Esto en cuanto a genómica. En cuanto a epigenética, cada vez oímos más hablar de la epigenética y decimos, probablemente es más importante la epigenética, es decir, todos los factores ambientales que recibimos después de nacer, que la propia genética. Bueno, vosotros sabéis que para ser maratoniano, pues con un 50% de fibras lentas y rápidas, es decir, sea 50-50, pues puedes ser un gran maratoniano. Pero para ser un velocista tienes que tener un 80%, evidentemente, de fibras rápidas y estas te están condicionadas muchísimo más a que tú tengas una buena genética para ser rápido, ¿no? En la epigenética, evidentemente, hay muchos factores que nos influyen desde que nacemos, desde la alimentación, si vivimos en Suecia o vivimos en el cono sur, tantas cosas que nos modifican, que es la propia expresión del ADN que se convierte en RNA y nos dice cómo realmente nos vamos a manifestar en el día a día, ¿no? Y por lo tanto, es perfectamente entendible que la epigenética es importante. Pero la epigenética es compleja. Y hoy una forma de poder medir la epigenética, de las formas más sencillas, ha sido viendo la metilización, es decir, si me permitís, los arañazos que sufre nuestro ADN cuando nosotros vamos creciendo. Y esos pequeños arañazos, que son metilización, las podemos medir. Y a partir de aquí podemos conocer, por ejemplo, la edad real cronológica de nuestro body, de nuestro cuerpo, ¿vale? Y eso tiene implicaciones importantes, ¿vale? En cuanto a conocer realmente cuál es el desgaste, si me permitís decirlo, de nuestros deportistas. Y estamos encontrando cosas curiosas, porque este desgaste es en un año. O sea, en un año de entrenar en el Barça, vemos cambios importantes en la metilización del DNA, ¿vale? Y cambios que no se producen en la persona que quizá no está, pues evidentemente, entrenando a este nivel. Una única que se ha oído hablar y que también la tenemos que tener en cuenta es todo lo que hace referente a la microbioma. Nosotros en nuestros intestinos tenemos muchas bacterias que también tienen evidentemente sus genes. Y eso puede condicionar además los propios nuestros. En este sentido hemos estudiado, ha habido un campo aquí que está abierto y que ha generado que grandes empresas hayan buscado la forma de profundizar en su conocimiento,
porque eso puede tener trascendencia, por ejemplo, aquello que os decía, a poder personalizar lo que comemos, ¿vale? Es verdad que habrá negocio detrás, pero bueno, nos puede ayudar. En este sentido, estudiando a nuestros deportistas, lo que vimos es que la microbioma de nuestros deportistas, el 90% era normal o dentro de una cierta normalidad, pero que había un 10% que encontrábamos cosas raras, ¿vale? Y esas cosas raras, una que encontramos, es que, disculpad, había algunas de nuestros deportistas tenían la Legionella atípica, ¿vale? Que es una bacteria que tiene un interés especial porque convierte el ácido láctico, ¿vale?, en propionato, y esto nos permite obtener energía. Y se ha visto que te podrías en ratones, que eso podría mejorar el rendimiento físico de los ratones en pruebas de larga distancia. Bueno, ¿por qué no igual? Bueno, es interesante conocerlo y evidentemente seguir investigando, ¿vale? Luego hay todos los aspectos a nivel nutritivos que se pueden tener interacción con todo esto, con esto lo que hablábamos. La transcriptoma. La transcriptoma es todo lo que hace referencia a esa expresión génica conociendo a través de la ARN. Y con la ARN y a través de análisis de RNA raíz podemos realmente ver qué se ha expresado de estos genes. Hay genes que no se expresan nunca, hay genes que se expresan mucho. Hay genes que solo se expresan cuando yo me voy al Everest, por las condiciones de hipoxia que hay allí, algunos genes que no han sido necesario que se expresaran porque a nivel del mar no me han afectado, allí sí tienen que espabilarse, utilizar las vías, por ejemplo, de activación de diferentes señales, esa hipoxia me puede generar el HIF entra en el núcleo, avisa al DNA sintetiza más eritropoyetina para poder tener más glóbulos. Bien. Puede ser interesante conocer qué se expresa cuando nosotros entrenamos, cuando nosotros jugamos un partido. El gran problema de la transcriptoma es que debemos utilizar sangre por ahora. Veréis que los biomarcadores intentan ir a simplificar haciéndolo en saliva o en orina, porque es mucho más fácil. En sangre es complejo. Y hacer estudios en sangre, imaginaros un deportista, un futbolista profesional, decirle que hay que correr sangre antes del partido, después justo del partido, y luego las 24, 48 y 72 horas. Es difícil en profesionales, ¿vale? Pero bueno, tenemos otros equipos profesionales que no son futbolistas, por ejemplo los jugadores de handball, que son muy fuertes y ellos están encantados de hacer esos estudios con ellos, ¿no? Llegamos a estudiar, gracias a la Universidad de Barcelona y al Hospital San Pablo de Barcelona, 14.632 genes y todas las vías implicadas en ellos. Teníamos muestras antes del partido, justo después del partido y después, a las 24 horas. Cuando entramos en estudios bioinformáticos, realmente vamos a ver gráficos muy espectaculares de cosas que no entendemos muy bien. Yo os lo intento simplificar, ¿vale? De entrada, dos grupos. Unos que son los normales, que lo que podemos ver es que en basal están en una situación que ya lo vemos con estas rayitas rojas. Después, justo del partido, se expresan muchísimos genes, o sea, pasan muchas cosas, se ponen en activación muchas vías energéticas y no energéticas, y después, a las 24 horas, todo esto vuelve a disminuir su expresión casi a la normalidad de cuando empezamos. Lo que pasa es que hay deportistas que lo que pasa es que se expresan ya muchísimo más y tienen una expresión no recuperada después de 24 horas. Y esto lo hemos visto luego a las 48 y a las 72 horas. Con lo cual, lo que podemos intentar es encontrar biomarcadores que nos expresen expresión de vías metabólicas concretas, pero que nos pueden servir, bueno, pues para nuestros análisis y monitorización fisiológica y control de entrenamiento, pero luego podemos identificar jugadores que realmente pueden estar presentando ya los primeros signos de overreaching o de fatiga, que ningún análisis clínico, ni la CPK, ni el cortisol, ni la testosterona, os digo, nos van a ser identificativos. Y en cambio, a este nivel ya nos están dando pistas. Si cruzamos los datos obtenidos de transcriptoma, de expresión génica de ARN, con datos propios de carga externa, y en estos hay varios, son los que podemos ver aquí en abscisas, por ejemplo, el High Speed Running. El High Speed Running son aquellos, el número de sprints que se realizan a más de 21 km por hora.
son aquellas acciones más importantes en un partido, ¿no? Las que muchas veces son las más determinantes. Bueno, luego hay otras, aceleraciones, desaceleraciones, etcétera. Pues se ha visto, se ha correlacionado, tenemos relación entre esta variable de carga externa con expresión génica de dos cosas muy interesantes, como es todo lo que hace referencia a la reparación de todas las vías nucleótidas, ¿vale? Y a la expresión de la RNA polimerasa, ¿no? Importante en esta expresión propia de la RNA. Y aquí, cosas que van saliendo y que probablemente cada vez sabremos más. Por ejemplo, todo lo que hace referencia a la biosíntesis de valina, leucina e isoleucina. Que eso además nos va a condicionar aspectos de que probablemente habrá deportistas los que los tendremos igual que suplementar o no con estos aminoácidos ramificados. Porque no todo el mundo igual le va bien suplementar con ácidos aminoácidos ramificados, que es lo que más o menos hacemos todos hasta el día de hoy. Las ómicas también nos han permitido estudiar esas vesículas extracelulares que se conocen como exosomas. Exosomas que todo el mundo ahora está todavía, yo sé que ahora hay muchas empresas farmacéuticas que comercialmente están vendiendo exosomas como una herramienta terapéutica fantástica. Yo creo que esto, ojo, ponerlo en tela de juicio, porque todavía el exosoma, lo que sí que tenemos claro son estas vesículas, que tienen la suerte de que son muy pequeñitas, que no expresan tantos miles de genes, sino mucho menos, pero que son mucho más maleables de estudiar. Y podemos estudiar tanto el RNA mensajero, los microRNAs, es más fácil de estudiar. Y son células que las más interesantes son las que provienen de células mesenquimales que se pueden trasladar a distintas partes del cuerpo humano y nos permiten decir qué está pasando. Y este estudio de la expresión génica de estos exosomas los estamos utilizando para analizar los momentos diferentes en el proceso de curación de las lesiones musculares y tendinosas. Porque aquí vemos una lesión característica importante de una lesión del tendón común de los isquiotibiales a las 3 semanas, a las 6 semanas y a las 14 semanas. Aquí, evidentemente, por resonancia magnética, vemos los cambios que va sufriendo esta lesión. Primero hay una rotura, luego hay el proceso de degeneración, reparación y fibrosis. Nos fiamos de la imagen, en cierta manera, pero ojalá algún día pudiéramos tener con una gota de sangre, ya no os digo, con un poquito una muestra de orina, poder realmente valorar todos estos procesos que han pasado durante el proceso de curación de la lesión y que nos ayudaran un día o no a tener un criterio potente para el return to play, es decir, esta lesión está curada porque realmente todos los parámetros expresados son negativos. Hoy los lanzamos al ruedo mucho antes que quizá esta imagen tan bonita de la resonancia magnética, porque nos faltan criterios, ¿vale? Y esto no se está utilizando en medicina del deporte, pero se está utilizando en los departamentos de medicina interna, en los grandes hospitales de todo el mundo, se está utilizando todo lo que hace expresión de RNA para, por ejemplo, identificar las diferentes dermatomiositis. Y es que hoy sabemos que estudiando bien el RNA, en biopsia muscular, podemos incluso identificar si es un bíceps o es un recto anterior, si es una mujer o si es un hombre. No sé cómo voy de tiempo, pero estoy a gusto y os estoy explicando, intento ser didáctico, ¿eh? ¿Cómo va muy bien, doctor? No, va muy bien. Sí, adelante. Mira, esto es una lesión, esto es un isquio. Son unas biopsias obtenidas de un isquio, del bíceps femoral. Si vosotros miráis luego en PubMed biopsias musculares en bíceps femoral, yo creo que encontraréis un trabajo, o dos máximo. Todas las biopsias siempre se hacen, sabéis, de deltoides o de vaso externo, incluso del recto anterior y de gemelo. Pero de bíceps nadie se ha atrevido porque realmente es un músculo muy importante, ya nos digamos. Pero si no estudiamos los músculos que dan problemas, ¿qué sabremos? Entonces, hemos estudiado con un grupo muy importante de Navarra y Barcelona por estudiar las características y la respuesta al ejercicio físico, y en concreto a partidas de fútbol, desde el punto de vista mecánico, fisiológico e histoarquitectónicamente, ver qué pasa a este músculo, por ejemplo, 3 días después de un partido de fútbol. Y hemos encontrado que hay pequeñas alteraciones. Aquí veis en la diapositiva, a la derecha, donde hay la imagen de la microscopía electrónica, donde veis perfectamente las famosas líneas con los sarcómeros, veis 3 sarcómeros rotos, desregulados. Eso probablemente es la primera mínima lesión o aviso de que este señor puede sufrir una lesión muscular.
Y esto que se está utilizando en biopsias musculares en pacientes con patología, en miositis, ¿por qué no nosotros podemos algún día poder identificar, antes de que el paciente incluso note, identificar pequeñísimas lesiones de sarcómero que podrían ser la primera puerta para una cremallera que se va a abrir en los próximos días? Esto es para estudiar. Ómica también hace referencia a todas las bioimágenes. O sea, hay biomarcadores de imagen que gracias a todo lo que conocemos ahora con la inteligencia artificial nos va a permitir encontrar algoritmos que nos digan, delante de un estudio con ultrasonido de un tendón, que nosotros vamos a ver unas imágenes de crisis, que vamos a poder decir, bueno, parece que hay alguna imagen hipocogénica, hay una imagen de refuerzo, etcétera. Vamos a hacer un diagnóstico junto a la clínica, pero ojo, porque hoy, gracias a poder tener miles de imágenes con estos diferentes tipos de patología, gracias a la inteligencia artificial, al aprendizaje automático, podríamos llegar a tener algoritmos que nos predicieran si esta tendinopatía es más o menos de buen pronóstico, si te va a tener más o menos susceptibilidad de sufrir lesión o rotura. Esto son cosas muy novedosas que las estamos viendo, empezando a ver, y que espero vosotros, que sois jóvenes, profundicéis. Porque esto, repito, yo creo que es el futuro. Las ómicas nos van a tener que permitir ayudar, y eso va a ser tanto la parte de radiomics como la parte de ómicas en general, nos va a permitir hacer diagnósticos diferenciales mucho más precisos. La entesopatía, la enfermedad entesopática es un cuadro donde hay muchas cosas. Ver este paciente es un tenista que viene por un dolor a nivel del Aquiles, no es una tendinopatía no insercional, es una típica insercional, pero ¿qué es lo que le duele a este tendón? ¿Es el tendón propiamente dicho? ¿Es la bursa retrocalcánea? ¿Es el que tiene sinovitis? ¿O es la afectación perióstica o del cartílago? Claro, es que lo tratamos todo igual. ¿Deberíamos tratarlo todo igual si fuera un tendón, una sinovitis, un cartílago o un periósteo? Bueno, seguimos con biomarcadores que nos van a ser muy útiles y a nivel de imagen, que son fáciles a la hora de determinar, ¿no? En este sentido, hemos hecho una apuesta para buscar biomarcadores por RME, por resonancia magnética, para poder determinar si alguna de estos marcadores sería predictivo de relesión. Antes de que vuelvan a jugar, se les hace una resonancia y lo que veíamos es, hemos determinado una serie de marcadores, como son sencillos, afectación del tejido conectivo, edema intermuscular y un callo o una cicatriz con un pequeño gap dentro, son signos de mal pronóstico y con lo cual igual deberíamos retrasar la vuelta a la competición a este deportista. Proteómica. La transcriptoma es compleja, pues la proteómica pues más todavía, ¿no? Pero hemos estudiado durante muchos años la CPK. Ahora se estudia la titina. La CPK porque es una molécula muy pequeña, pocos datos, que cuando tú tengas una sobrecarga muscular sale rápidamente de la célula, sale en la sangre y la CPK se eleva. ¡Bum! CPK. Bueno, la raza negra sabéis que tiene valores de CPK de más de 1000. Bueno, y eso, y en cambio nosotros cuando vemos deportistas con más de CPK de más de 500, ya nos asustamos. Es un parámetro que realmente ha tenido muy, sinceramente, tiene poca robustez para monitorizar a nuestros deportistas. Os doy un ejemplo, ¿no? Y la titina. La titina es una proteína muy interesante porque junta la parte del conectivo con la parte contractil. Ya es interesante. Pero es que probablemente nos estamos perdiendo muchísimas proteínas y el conjunto de muchas proteínas nos puede ser mucho más interesante. En este sentido, lo que fuimos a estudiar, en este caso con jugadores de handball, es toda la respuesta proteica después de un partido de handball y vimos perfectamente lo mismo que veíamos en transcriptoma, que veremos en metabolómica. El estado basal, cómo responden después de un partido y cómo responden en la recuperación. Se observan cambios colectivos, cambios que se identifican diferentes entre hombres y mujeres, eso es algo que ya os avanzo, y evidentemente podemos ver si ese perfil individual es óptimo durante toda tu temporada, con lo cual no deja de ser crear tu propio perfil para poder identificar cuando sales de este perfil si estás entrando en riesgo de lesión o, por ejemplo, en riesgo de fatiga. La metabolómica, que es el estudio de los metabolitos en orina, nos ha llevado unos años, porque realmente hay tantos metabolitos y la orina es sucia. Y cuando tienes que analizarla es compleja. Y esto nos ha costado una serie de años. Hemos trabajado con varios equipos
Y en estos equipos lo que intentábamos es siempre buscar qué era qué expresaba más la orina después de entrenos, después de partidos, incluso después de viajes, incluso después de ejercicios específicos, ¿vale? El proceso es como todo más o menos lo que hemos visto ahora, se recoge en orina, tiene que pasar por una compleja análisis a través de cromatografía de gases u otros de líquidos con espectrometría de masas añadida. Luego hay todo un proceso de datos complejo y luego al final todo el análisis de los datos y, evidentemente, buscar relación entre ellos y entre la carga externa. A partir de aquí, por ejemplo, hemos encontrado cosas como realmente hay una serie de vías que son realmente identificativas de pequeños problemas que tendremos que solucionar en diferentes deportistas. Que no es lo mismo las chicas que los chicos, que no es lo mismo el comportamiento del fútbol sala que juegan en un indoor que el comportamiento del fútbol grande. Y ya lo digamos, en niños o en adultos. Se comporta muy diferente y se nos están expresando diferentes cosas. Hemos ido incluso más allá y hacer modelos predictivos con el metabolograma. ¿Estamos preparados con estos datos para poder ir a nuestro entrenador y decirle que a un jugador tiene que dejar de entrenar? Yo os diría que todavía no. Hemos de seguir estudiando, pero cada vez encontramos más evidencia. Pero es bonito, por ejemplo, aunque veáis esta diapositiva que es un poco difícil, decir, hay puntos amarillos y azules. Bueno, es que los azules son los hombres y los amarillos las mujeres. Y cada punto implica cientos de metabolitos. Cada punto es un jugador, sus cientos de metabolitos que identifican tu perfil. Pero hombres y mujeres son diferentes. Y hombres con ellos mismos en diferentes momentos de la temporada también. Y la búsqueda de estos biomarcadores más determinantes nos hace pensar que en el futuro no vamos a mirar CPK, citina, ni cortisol, ni amilasa, sino vamos a tener que ver el ácido indoloacetético o el 5-hidroxi-L-triptófano, porque van a ser mucho más identificativos para poder determinar estados de fatiga o, por ejemplo, susceptibilidad de lesiones. Bien, esto es muy bonito, pero es muy complejo. ¿Y cómo tengo que mezclar todo esto? Claro, con este sentido nosotros, en Barcelona hay una gran institución que es IDS Global, que es la que hace predicciones del tiempo, predicciones de la polución, que dándole todos estos datos de nuestros deportistas, que para ellos son pocos, ¿vale? Pocos, nos hacen todo el seguimiento para poder que, a través de técnicas de Machine Learning, poder identificar esos biomarcadores que pueden ser imprescindibles de determinar para poder, otra vez, repito, minimizar las lesiones y optimizar el entrenamiento. En mujeres hemos trabajado mucho. Tenemos ahora 125 jugadoras de fútbol en el club. Es más fácil trabajar con ellas y yo creo que además las podemos ayudar más. Porque además hay todo el efecto del concepto de la composición corporal, todo el tema del ciclo menstrual, que realmente se sabía poco. Es más, todavía hoy que estamos utilizando el calendario del ciclo menstrual para decidir cuáles son las etapas, si es la folicular o la lútea, cuando hay más riesgos de sufrir lesión del cruzado o de las lesiones musculares. Esto es muy bonito académicamente, pero cuando estudias las curvas de progesterona y estrógeno, LH o FSH de tus jugadoras cada semana, te das cuenta de que es un mundo y que el calendario es una pista, pero muchas no ovulan. Otras ovulan no el día 14, tan bonito como hablan, no. Ovulan el día 7 o el día 21. Los picos de progesterona se desplazan a unas a un lado y las otras en el otro lado. Y, por ejemplo, las lesiones de isquiotibiales de la temporada pasada fueron más en la fase luteica que en la fase folicular. Y que las lesiones de cruzado, 4, ninguna fue en el momento de la ovulación. Fijaros lo que tenemos que estudiar, porque incluso lo que está publicado, entre comillas, nos está engañando, porque no es la realidad del día a día de nuestros targets. Voy a pasar porque ahora ya sí es tiempo, sobre la predicción de lesiones, es algo muy bonito, pero que tenemos que trabajar muchísimo con expertos para realmente tener datos robustos. Pero con nosotros hasta ahora, hasta el día de hoy, hemos intentado lo que hacen las empresas que existen ya en el mercado, que te venden productos informáticos, que con la carga externa te van a predecir lesiones. Vosotros sabéis, algunos habréis estudiado lo que es la Acute Chronic Low, que te permite decir cuál es tu riesgo de lesionabilizarte el próximo domingo, diríamos, ¿no? Pues solo con la carga, la predicción es muy baja, es el 65%, que eso es 4/10.
Tú imagínate decirle esto, que con esta probabilidad ir a un entrenador, no puedes ir. Pero si tú le añades la metabolómica, ojo que la predicción sube. Y si le añades la genómica, ojo que la predicción sube. Y si vamos añadiendo más información de transcriptoma y proteómica, os digo que igual llegamos a un momento que sí que podremos ir a nuestro entrenador a decirle que su jugador estrella, si sigue jugando a este nivel, ojo que tiene riesgo de lesionarse. ¿Vale? Esto evidentemente necesita muchos más datos. Y por eso yo ahora, como Barça, hemos ido avanzando en esta línea, pero necesitamos datos de otros equipos, de otros clubes. Y eso se complica, porque los clubes, evidentemente, compartir los datos, y ya no digamos datos genética, les da, bueno, evidentemente, al menos dudas, ¿no? Pero hemos de intentar, entre otros, y eso no tiene que liderarlo el Barça, lo tiene que intentar liderar instituciones como la UEFA o la FIFA, que puedan realmente recoger datos de todos los deportistas, por ejemplo, para tener datos robustos y que esto nos ayude luego a todos los clubes a hacer que nuestros deportistas rindan más y se lesionen menos. Sí, tecnológicamente se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener voluntad y esto no es fácil. Yo siempre termino mis charlas con esta fotografía de Oussama Dembélé, un deportista fantástico que por culpa de las lesiones probablemente no ha llegado a ser uno de los mejores del mundo, pero realmente es un hombre excepcional, al cual lo estudiamos, lo tenemos muy bien estudiado. Tan estudiado que te diría que poco a poco, y ojalá tuviéramos más, poder estudiarlo más, la intención es tener un avatar de cada uno de nuestros deportistas. Eso es el concepto que se llama de Digital Twins, que es como tener un gemelo, pero en versión virtual, al cual este señor, que con todos los datos, podamos nosotros luego buscar simulaciones sobre este avatar. ¿Vale? Y en estas simulaciones que decir, si no sé, el próximo mes el básquet va a jugar 12 partidos y va a entrenar 20 entrenos. Si yo sobre este modelo en concreto le digo, ¿y si hacemos 10 partidos y 7 entrenos? ¿Qué va a pasar? ¿Esto es futuro? Quizás futuro, pero si no caminamos y empezamos a investigar ahora, nunca vamos a llegar. Muchas gracias. Dejadme solamente animaros a todos los que estáis aquí, que os gusta la medicina del deporte. Es una especialidad preciosa, la mejor. Que os podáis dedicar al deporte de alto nivel, perfecto, pero dedicaros también a los chavales, a poder realmente ayudar a nuestros chavales a hacer que sea el deporte parte de su vida, fantástico. Y, ¿por qué no?, a la prescripción de ejercicio físico en las enfermedades crónicas, a los enfermos con cáncer, con artrosis, con enfermedades metabólicas. Hemos de ayudar y la medicina del deporte tiene un papel fundamental. Nos hemos de hacer respetar. Somos igual que un cardiólogo, un traumatólogo, un neumólogo, un oncólogo. Pero para eso es verdad que hemos de hacer una cosa, es estudiar mucho, estar cerca también del hospital para que realmente nos vean con los mismos ojos y luego investigar, que es algo que nos cuesta a todos, pero que tenemos que hacer.